¿Ok? Primera de Pedro 4, casi el final de su Biblia. Ahí va usted a encontrar esa escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, desde el primer versículo. Vamos a poner atención. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vea lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o sea, ya nosotros, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Ok? O sea que padecer en la carne tiene que ver con acabar con el pecado. Amén. Hay una versión que me gustó, ahorita a ver si la podemos compartir, en lo que dice esta escritura. En otra versión, dice, versículo 2, quien ha padecido en la carne, ahora dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿sí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces quiere decir, si nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y Cristo padeció en la carne, nosotros que somos sus seguidores tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento, tenemos que armarnos, quiere decir equiparnos con una forma de pensar que sea agresiva en algún sentido hacia nuestra carne. Tenemos que acabar, dice, para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si nosotros aprendemos a pensar que de lo que se trata es de que a la carne no le demos un centímetro de chance en nuestra vida, sino que la tengamos en guerra, entonces dice, podemos someter al pecado, podemos tener triunfo sobre el pecado, de tal manera que el tiempo que nos reste para vivir en esta tierra, de tal manera que el tiempo que nos reste para estar en este mundo, amén, no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya, o sea, que haya sido suficiente en la vida de todos los creyentes, amén, haber vivido en el tiempo pasado haciendo lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. No sé si tengamos la versión Dios habla hoy. Sí, la tenemos. Esta versión me gustó. Dios habla hoy. Vamos a ponerlo. Ahora vamos a escuchar esa misma versión, esa misma escritura en la otra versión. Dice, por eso, así como Cristo sufrió en el cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Ok? Para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Vamos a orar. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que esta noche tu palabra trate con cada uno de nosotros y podamos entender la importancia, Señor, de
tener una guerra sin cuartel contra nuestra propia carne, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Estaba yo pensando que permanecer en cualquier actividad que realizamos no es algo fácil. No es fácil. Casi es muy factible, ¿no? Que las personas interrumpamos aquello en lo que hemos decidido estar o participar. Somos muy poco perseverantes en general. Si sacáramos estadísticas, por ejemplo, de los estudiantes en México, y decimos, por cada 100 niños que entran a la primaria, ¿cuántos de esos terminan una carrera? Bueno, dices, no, pues es que se entraron a la primaria. Bueno, no, vamos a llamarlo todavía peor. De los que entran a una carrera, ¿cuántos terminan la carrera? De los que entran a estudiar en una carrera universitaria, ¿cuántos se salen de esa carrera y buscan otra a la mitad o lo que sea? ¿Cuántas situaciones de se dan en medio de nosotros? Bueno, pues si eso que tiene que ver con este mundo para nosotros es algo tan complicado permanecer, ahora imagínense en el Señor. O sea, permanecer en el Señor es una doble batalla, porque vamos a ir en contra de la corriente del mundo, pero también en contra de nuestras concupiscencias. ¿Me estás oyendo? Y ahí es donde la cosa se pone difícil, porque muchas veces nosotros no entendemos que para que nosotros podamos caminar en Cristo Jesús, se requiere que haya una renovación en nuestra manera de pensar. O sea, nosotros venimos al Señor Jesucristo y Romanos 12 nos dice, vamos a leer Romanos 12, versículos 2 y 3. No, el versículo 1 ya lo sabemos. Os ruego por las misericordias de Dios, también que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Aleluya. O sea, si de alguna manera ya hemos experimentado la misericordia de Dios, entonces vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificios. Dice, ahora después de eso dice, ok, ya experimentaste la misericordia. Ok, entonces mira, no os conforméis a este siglo. Es decir, no te adaptes a las corrientes de este siglo. Estábamos con mis hijos desayunando en un restaurante, en un Vips. Y estábamos ahí desayunando y empiezan a sacar en las pantallas las escenas de musicales y cosas de esas. Y yo estaba ahí viendo y dije, si nada de eso existiera, ¿qué le pasaría a este mundo? Nada. Es vanidad eso. Es vanidad, es basura. Lo que están ahí pasando mientras uno está desayunando, los clips o no sé cómo se llame, videoclips o esas cosas. O sea, simplemente es ir a favor de la corrupción de la cual el mundo abunda. Y digo, bueno, si se aventara una bomba y esos desaparecieron, no le pasaría nada, al mundo no le pasaría nada, no diríamos, ay, es que el arte no pasaría nada. Entonces dicen, nosotros no nos conformemos a este siglo. O sea, no anhelemos, no digamos, ay, es que yo quiero que mi hija, ahora que crezca, la voy a meter al ballet o a danza folclórica para que ella aprenda. O sea, no te conformes a este siglo, no entren en la dinámica de lo que hay en este mundo. Dice, transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Necesitamos renovar cómo nosotros renovar. Renovar quiere decir quitar lo viejo y poner lo nuevo. Amén. En nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a poder comprobarla, pero se requiere lo que dice el versículo 3. Dice, por la gracia, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, cada uno entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí es donde está el problema, hermanos. Ahí es donde está el problema para nosotros los cristianos. Para permanecer necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Es imposible, amén, que nosotros permanezcamos en Cristo y querramos seguir viviendo en las concupiscencias de la carne. Y desgraciadamente, muchas veces nosotros pensamos que las concupiscencias de la carne solamente se refieren a las embriagueces, a los adulterios, a la fornicación, a las borracheras, a las orgías. Y entonces uno dice, no, pues yo ya, nada de eso. Pero el problema más grave es que no renovamos el concepto que tenemos de nosotros mismos. Ahí es donde está el problema. Amén. Nosotros venimos a la iglesia y entendemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, reconocemos que hemos sido pecadores, pero no nos damos cuenta que esa naturaleza pecaminosa no muere del todo cuando nos bautizamos. Creo que fue Lutero el que dijo esto. Si yo pensé que cuando me bautizaba el hombre viejo moría ahogado, pero me di cuenta que sabía nadar el muy canijo. Amén. No se murió, no se ahogó. No se ahogó el hombre viejo. Y aunque decimos, no, si ya no soy un drogadicto, no, si ya no soy un ladrón, no, si ya no soy un mentiroso, hay algo que es bien difícil de descubrir en nosotros, y es el concepto más alto que tenemos de nosotros mismos. ¿Me oyes? Y esto afecta a todo mundo. A todo mundo. O sea, todo mundo quiere decir recién convertidos y viejamente convertidos. Pastores, líderes, todo mundo. Tenemos que renovar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y ese es el grave problema en la iglesia. ¿Amén? Que entramos a una iglesia donde las personas no hemos renovado del todo el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Sí, ya no soy el borracho. Sí, ya ahora ya no soy el ladrón. Ya no. Pero sigo siendo una persona que tiene un concepto equivocado de sí mismo. De tal manera que yo puedo decirnos que yo sí soy bien sincero. Es más, lo más fuerte. Somos muy orgullosos. Tenemos un orgullo grande. Amén. Y el apóstol Pedro, ya lo habíamos dicho antes, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Entonces venimos a la iglesia, pensamos que estamos entre puros ángeles sin alas. Y la verdad es que nos damos cuenta que todavía estamos ángeles sin cuernos. Caídos todavía cuando me están oyendo. Pero no, eso no es lo malo. Lo malo es que aquella persona se atrevió a hacer un comentario del más humilde servidor del mundo, de la persona más humilde, entregada a las cosas de Dios, de una mujer que, no hombre, Teresa de Calcuta, bueno, no, es
Y así creemos de nosotros mismos, que sí somos súper especiales. Y cuando alguien habla de nosotros nos enojamos y nos resentimos. Y empezamos a decir, pues es que ahí en la iglesia, es que ellos, en ese lugar, he hablado con personas, ¿sabe qué pasó? ¿Cómo está? Es que en ese lugar, uno le hace como contacto, porque nos bautizamos. Nosotros para bautizarnos hacemos un curso. En ese curso decimos, ¿sabes una cosa? Requerimos ser parte del cuerpo de Cristo. Yo ahora soy miembro de esta iglesia. No, son los de ese lugar. Ya no es mi cuerpo de Cristo al que yo pertenezco. ¿Cuántos me están oyendo? Porque alguien osó hacer algún comentario incorrecto de su serenísima, altísima persona. Hermano, humillaos, dice el Señor. El problema es que sacamos a Dios de la ecuación. Y pensamos que eso que está pasando ahí es una estrategia de hermanos o hermanas, entre comillas, que quieren desacreditarme. ¿Y dónde está Dios? ¿Que no está Dios ahí? ¿También sigue trabajando? Amén. Tenemos muchos años en el Señor. Cuando nosotros empezamos a caminar en las cosas de Dios, en la iglesia, solamente teníamos dos hijos, dos hijas. Carla, que en ese momento tendría, déjenme hacer bien mis cuentas, ya como pastores, 4 años, y Paola, pues, 1 y medio, ¿no? 1 y medio, un año, 8 meses, un año, algo así. David todavía no nacía, y Israel tampoco, ¿no? Pues andábamos por todos lados, íbamos para allá y para acá, y las niñas fueron creciendo, y un día, ¿qué creen? Un día se llenaron de piojos. Y cuando digo piojos me dan ganas de rascarme la cabeza. Se llenaron de piojos. Y teníamos reuniones en la casa y eran escuelas. Nos reuníamos en la casa entre semana, los domingos rentábamos un lugar, ¿no? Y entonces surgieron las grandes diferencias, surgió todo la humildad de muchas personas, porque ¿cómo iban a tener piojos? A ver dónde están los piojos, cómo está la cosa, porque no sé por qué, pero como que los piojos no son contagiosos casi, ¿verdad? Son como los campeones de los brincos o no sé qué, nada más brincan, pero ¿sí o no? ¿Será porque se rascan? Ay, el lunar camina. Aleluya. No, fue una gran ofensa para algunas personas que dijeran que tuvieran piojos. Hubo un enojo a esas personas que eran las que encontramos como por dónde venían los piojos. No, hombre, pues eran personas apestosas, eran personas mugrosas. Otros empezaron a decir eso, porque no fueron nuestras hijas las únicas piojosas, sino que se empiojaron. ¿Dónde están aquí? ¿Saben? Y sale ahí la humildad de las personas cuando
resulta que las personas son así. Esas personas con piojos o como sea, son almas a las que Dios ama. Amén. Y que en la iglesia tienen que venir a ser instruidos, renovados, edificados, crecidos y muchas veces transformados en sus hábitos. ¿Cuándo están aquí? Tengo muy presente cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo, fuimos a repartir algunas invitaciones a los parientes, ¿no? Entonces, pues a veces no íbamos en horas muy apropiadas, ¿no? Pues ya eran tarde. Sí. Hola, ¿qué tal? Somos nosotros. Ah, sí, pues mire que venimos, pásenle, pásenle, pero cierren los ojos. No sé si han visto así que cierren los ojos. ¿Y por qué? No, pues ¿cómo? ¿Por qué? Si parecía que había caído una bomba atómica ahí. ¡Pum! Ropa por, no, las camas, cosa impresionante, ¿no? Luego bromeamos mi esposa y yo, oye, ¿ya te pareces a nuestra parienta? Le digo. Pero a veces hay personas que piensan que así es como se vive. O sea, al menos ellos pensaban así. Porque, bueno, fuimos a ver esa vez y después tuvimos ocasiones de ir a saber y siempre igual. Y cuando venimos al Señor tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Amén. Y si estamos acostumbrados a que el montón de trastes se lava cada 8 días. No, pues olvídense. Hay unos animalitos que empiezan a caminar por ahí así, que salen entre las ollas y las cosas. No existen en México, vienen del extranjero, caen del planeta Júpiter y llegan aquí. Y ya. Y a veces tenemos que entender que hay un cambio en nuestras vidas, que tenemos que cambiar en nuestros hábitos. Que el hecho de que no tengamos muchos recursos no quiere decir que podamos ser flojos o sucios. ¿Cuántos me están oyendo? Y eso a veces implica un cambio. Y cuando alguien le dice, oye, es que sabes que, ¿por qué no lavas esto? ¿Por qué no? Uy, en la torre. Ahí en la iglesia, ahí están haciendo, están diciendo. Ni están haciendo, ni están diciendo, simplemente se está buscando que la gente siga cambiando y trate con su carne. Amén. No, yo sé de lo que estoy hablando. Hablamos cuando estábamos en la casa, pues éramos de lo peor. No era ni cristiano. Mi mamá tenía que trabajar. Entonces me quitaba una camisa y le dije, esta la quiero para diciembre, mamá. La China el añejadero 4. Burlándome de ella. Pero estaba abusando porque ella tenía que trabajar. Obviamente no crecimos con papá, éramos 3 hermanos que estábamos ahí en la casa. Uno que estaba divorciado, otro que estaba ahí, que no se había casado y yo. Y mi mamá trabajaba y nosotros ahí todavía llegamos. ¿Qué hay de cenar? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar cuando me están oyendo. Tenemos que transformarnos, no podemos pensar igual, no podemos caminar. Ay, no, si yo ya no soy esto, ya no soy aquello, ya no soy escandaloso. Pero todavía tenemos una serie de situaciones, de conceptos incorrectos en nuestra vida que tienen que ser cambiados. Y muchas veces en la iglesia se hay ese tipo de roces, pero es un para bien. No es para que dejes de permanecer, no es para que te vayas diciendo que aquellas gentes de aquel lugar, sino para que digas, mis hermanos en Cristo, Dios está permitiendo que a través de ellos yo sea afinado. ¿Cuántos están aquí? Dios está ahí detrás. A Dios no se le escapa nada. Dios está en el control de las cosas, solamente está diciendo, ¿sabes una cosa? Tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que ocuparte de las cosas espirituales. No, yo por eso oro y la ropa flotará. Y no. Si oras está perfecto, pero eso no quiere decir que dejes de hacer cosas que tengan que hacerse en tu casa o que tú seas el responsable de proveer para tu familia, los que tengas que proveer. ¿Cuántos me están oyendo? No, pues entonces yo o sirvo a Dios o entonces ¿qué hago? O voy a trabajar.
torre, pues, como se la ya nos lo pusieron difícil. ¿Sirvo a Dios o voy a trabajar? La esposa que dice, pues vete a trabajar, mío. Entonces tú eres el culpable de que no sirva a Dios, ¿eh? No, hay que trabajar, hay que servir a Dios. Porque el que no trabaja, pues entonces que no coma. Hermanos, el problema más grave que tenemos nosotros es que necesitamos ser transformados desde nuestro corazón para poder permanecer. Si no, vamos a terminar amargados porque no permitimos esa obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas al agarrar nuestra vasija y volverla a hacer barro, moldearnos. ¿Cuántos saben? Amén. El Señor nos moldea como agarra el alfarero el barro, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, que el Señor me corrige, está bien, pero el hermano o la hermana no. Pero es que Dios utiliza muchas veces al hermano o a la hermana para corregirnos a nosotros, para moldearnos. Es más, a veces hasta hay una historia que un burro le dijo a Balaam, no paso. Órale, que pase. No paso. ¿Por qué? Pues que no estás viendo que aquí está aquel allá. Amén. Hay algunos hermanos que somos como el burro. Servimos para abrir los ojos espirituales a otros. Bueno, gloria a Dios. Ese es el ministerio que hay. Bueno, gloria al Señor. En la iglesia, hermanos, no se trata de guardar nuestra reputación. ¿Se acuerdan cuál fue el problema más grave de Saúl? El problema más grave de Saúl es que cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Saúl se acabó, ya no vas a seguir siendo rey a través de Samuel. Al menos dice, hónrame delante de los ancianos. O sea, no le importó, era más importante que los ancianos tuvieran una buena opinión de él, que Dios lo hubiera desechado de ser rey. Amén. A veces hay personas que nos importa más guardar nuestra reputación delante de los hermanos y no guardar la buena opinión que Dios pueda tener de nosotros. ¿Me estás oyendo? Y nos aferramos. ¿Y qué va a pasar? No vamos a permanecer. Porque nuestra vida tiene que ser, nuestra vasija tiene que ser quebrada. Nuestra vieja, ¿cómo dice la Biblia? Nuestro viejo odre. Amén. Un odre viejo no puede recibir el vino nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque se revienta. Un paño viejo no puede recibir un trapo nuevo porque se rasga. Tenemos que transformar nosotros nuestra vida a través de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que aprender a desarrollar convicciones de que mi vida está en las manos de Dios y cualquier cosa que Él permita está bien. Y voy a hacer, como les decía el otro día, como lo comentaba a Jesús, voy a hacer de esta situación fea o difícil algo que pueda hacer parte del altar a través del cual yo pueda glorificar a Dios. Voy a tomar esta situación como un elemento constructivo en mi vida para hacer que Dios sea exaltado. Y no para abandonar. No para dejar la iglesia. Lo que tenemos que entender es que cuando somos miembros de la iglesia, pues entramos ya en otra dinámica de la vida. Entonces yo les he dicho en la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces en el curso de bautizos. Entonces iniciamos en la iglesia y pertenecemos a un cuerpo. Ya no somos independientes. ¿Lo entiendes, hermano? Sí, ¿te quieres bautizar? Sí, ok, perfecto. Pero en las primeras de cambio, hermano, ¿por qué dices esto? ¿Qué tiene que meterse en mi vida? Pues si yo, es que tú eres parte de un cuerpo. Es que tú no eres ahora independiente. Ay, pero yo que soy tan humilde.
yo que sé hacer las cosas tan bien, yo que nunca me equivoco, yo que no es cierto. Ahí es donde Dios tiene que estar transformándonos para que el tiempo que resta no lo sigamos viviendo en las concupiscencias de la carne, para que el tiempo que resta no lo sigamos viviendo pensando que somos los buenos. Bueno, le dijo el Señor, maestro bueno, no, qué bueno, no hay un solo bueno, solamente Dios es bueno. Tenemos que abrirnos cada uno de nosotros a la posibilidad de decir, híjole, pues creo que ando mal. Creo que esto que está pasando no se le pasó al Señor. Yo les decía eso en el ejemplo aquel, ¿no? ¿Por qué me cayó esta piedra? ¿Por qué los piojos le salieron a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué será? Dios pudo hacer que no hubiera piojos. Es más, Él mandó la plaga de piojos, ¿no? Lo pudo haber evitado. Yo le decía a Jesús, le dije, mira, me robaron la laptop. Me robaron mi iPad, perdón. Me dijo, Dios lo pudo haber evitado, hermano. Dios tiene el poder para que cuando esa persona anda metiendo la mano, salga un ratón, le muerda, no sé qué hubiera pasado. Lo pudo haber evitado. Dios tiene ese poder para hacerlo, pero lo permitió. Dios está arriba de esa persona. Y lo permitió para que tú pudieras tomar y ver, para probar tu corazón, para que pudieras ver qué es lo que hay adentro de ti, ¿no? En una ocasión a una persona, a un hermano aquí en la iglesia le robaron su carro. Le robaron su carro en un servicio hace muchos años. No, hombre, hermano, quería comerse al ujier, acabarlo. No, ¿cómo es posible que estás aquí? Pues sí, pero su carro lo dejó ahí a la vuelta y pues sí, era un bochito, ¿sabes? Que esos eran como si le ponían agua y caminaba, es un empujón y una amenaza y si no caminas, oye, sí, caminaban los carros, esos carros son, nada, no había problema con esos carros. Así que se lo llevaron, pero estaba furioso porque su carro se lo habían robado y por culpa del ujier. Dios pudo haber evitado el robo. Dios pudo haber dicho, mira, mejor que se robe el otro carro porque está muy feo. No, está bien bonito. Oh, entonces, algo pasa. Dios permite las cosas. En la iglesia nosotros podemos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si renovamos nuestra manera de pensar y decimos, esto que yo pensaba que era para mal, fue para bien. Esto que, ay, me vendieron, dijo José, me vendieron a los ismaelitas. Y ahí andaba yo y ahora ya me están trayendo la casa de Potifar y allá con Potifar ahora me está haciendo trampas la señora y mira nada más, qué bronca ahora en la cárcel. Todas esas cosas que la gente pensaba que eran para mal, Dios las tornó para bien. Todas esas. ¿Amén? Pero se mantuvo transformando su manera de pensar y honrando a Dios. Honrando a Dios. Amén. Ya no quiero seguir viviendo de acuerdo a los parámetros de como vivía antes. Quiero transformar mi manera de pensar. Quiero que ya no esté yo. Necesito que Dios cambie el concepto más alto que tengo de mí mismo. Es curioso que Romanos 12:3 dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Y por qué no dice que ninguno tenga un concepto más bajo? Pues porque normalmente el problema con nosotros es que tenemos un concepto más alto. O sea, nos sentimos que somos más de lo que en realidad somos. Y tenemos que permitirle al Señor que nos ponga exactamente pensando de nosotros con cordura y con fe, de acuerdo a la medida de fe. No soy el mejor, pero Dios me ha llamado. No soy el más competente,
pero Dios tiene su mano sobre mí. No soy la persona que les decía el domingo. Pedro nos dijo, ¿cómo no tengo la inteligencia de Judas? Qué bueno que no, pero tenías el corazón de Pedro, oh, gloria a Dios. Y ahí fue donde Dios lo empezó a edificar y a levantar. Pero nosotros, si no hacemos ajustes en el concepto que tenemos de nosotros mismos y aprendemos a que dentro de la congregación vamos a encontrarnos a personas que no son precisamente ángeles sin alas, ¿ven? Pero que Dios nos está permitiendo ahí usar para hacer algún comentario que nos pueda parecer fuera de lugar. Y si fuera el caso, entonces la Biblia nos da pautas para decir, oye, esta persona hizo algo que no es correcto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues mira, si sientes que tu amigo, tu hermano te agravió, ve con él y habla a solas con él. ¿Para qué? Para que sepa, no, para que la relación se restaure, para que no haya esa fricción. Ve con él para que se dé cuenta que cometió una falta, que actuó de una manera insensata, que actuó de una manera rápida, que tuvo un juicio incorrecto de ti. Ve, habla con él y arregla las cosas. Porque no voy a permitir que vengas a orar y estás aquí orando, pero estás recordando que aquella persona y que el otro, quién sabe qué. No puedo recibir tu ofrenda, dice el Señor, ¿se acuerdan? Entonces ve y habla con él y póngase a cuenta. Y si no te oye, entonces llama a otra persona para que juntos le hagan ver a la persona. Si no entiende, quiere decir, si se pone en su plan de que no, yo nunca hice nada, pienso que, a ver, vamos, viene otra persona y entre dos o tres le dicen, mira, las cosas estuvieron así, así, asado, así es. Entonces, ok, gracias, sí, ya. Y se van las personas y dicen, chismoso, le fue a decir a este. Fíjense que no es el caso, sino se trata de decir, ok, qué bueno, no había visto las cosas desde esa óptica que tú me estás planteando, no me había dado cuenta que yo fui el que dio la pauta para esto, para el otro, pero gracias, paz, venga, abrazo, seguimos adelante, vámonos, creciendo para descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y vamos a perseverar, y vamos a perseverar, y vamos a mantenernos en Cristo. Y nuestra vida va a ser una vida que va a fructificar, porque solamente permaneciendo en Él vamos a ser fructíferos, porque separados de Él nada podremos hacer. Amén. Entonces tú te agarras del Señor, tú aprendes a que Dios está tratando contigo y que no es que aquella persona sea la maligna. Y si te sientes agraviado, platica, aclara las cosas con el plan y la intención de que no haya aflicción, que haya hermandad. Si no es así, entonces se crean fisuras en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el edificio del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Me gusta esa escritura, Colosenses 3:5. Escúchela, por favor. En la versión 60. Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros somos, al renovar nuestra mente, los que tenemos que hacer morir en nosotros esos deseos carnales. Dice el que batalló contra la carne. Es bien importante que nosotros aprendamos a pelear, no nada más en el concepto de que yo soy más, sino en las ideas que el mundo nos está vendiendo, en las idolatrías, en las avaricias, en la pornografía.
Tenemos que pelear contra esas cosas. Nosotros no podemos darle un centímetro al diablo de ocasión en nuestra vida y no podemos indultar nuestra carne. Indultarla quiere decir, bueno, sí, hoy que haga lo que quiera. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Vamos a repetir esta escritura todos. Ahora en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Vamos a leer juntos a ver. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ocupemos nuestra mente en las cosas buenas, dignas, regrésele por favor, verdadero, honesto, justo, puro, amable. En las cosas correctas, en las cosas que edifican, en las cosas que bendicen. En esto pensad. Pensemos que nuestros hijos tienen que aprender a respetar a las personas mayores. ¿Eh? Todavía en algunas ocasiones mi hijo Israel salimos a practicar, salimos a hacer algunas compras, algunas cosas así, y él les dice a las personas, no, pero usted qué piensa de esto, y dicen, ay, no me hables de usted, dice, háblame de tú. Él se le enseñó que había personas que no les puedes decir, oye tú, ¿qué onda? No, es pésimo que los hijos que le digan a su mamá, oye Carmen, porque se llame Carmen, mi mamá se llamaba Carmen. Carmen, ¿cómo estás? No, 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 no. Carmen y él no son iguales. No son iguales. Por mucho que haya sido a la universidad y estudiado y él no haya terminado la primaria, es diferente, tiene otra jerarquía delante de Dios. Amén. No podemos permitir eso. No podemos permitir que un hijo maltrate a la mamá y el papá reírse. Ay, qué chistoso es mi hijo que le dijo bruja. No, 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 qué bruja, qué nada. Vieja fea, le dijo un día a su mamá. En un libro dice eso. Cómo crear hijos felices y obedientes. Entonces le dijo de cosas a su mamá. Y entonces subió el papá y tocó la puerta. ¿Qué? ¿A quién le estás diciendo vieja fea? A mí, dijo el niño, a mí. Porque el papá no puede aceptar esas cosas. Decir, pues es normal, está bien, así el mundo lo hace. Pues tenemos que ser más modernos. No, no somos modernos. ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Es verdadero? ¿Es de buen hombre? Sí, así actuemos en eso. Vamos a cerrar los ojos un momento. Hermano, yo lo que te quiero decir es que de alguna forma tenemos que estar dispuestos a padecer en la carne. Tenemos que estar dispuestos a que se nos humille, porque Dios se va a encargar de exaltarnos. Y si vemos algo que no nos gusta, tenemos que confrontarlo. Con la intención correcta, con el espíritu correcto, tenemos que confrontarlo. Número 2, tenemos que involucrar a Dios cuando algo que esté pasando feo,
nos haya pasado. ¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Quieres que sea fiel a pesar de que mis hermanos me vendieron a esos ismaelitas, diría José, el soñador? Voy a ser fiel. Voy a seguir creyendo en ti. A pesar de estar en la cárcel, Señor, y de una manera injusta, por mentiras, por engaños de esa señora, tú sabes por qué lo estás haciendo, Señor. Yo voy a permanecer siendo un hombre fiel. Y un día, como quien le da vuelta a una hoja de la cárcel, sale y se convierte en el hombre más importante de Egipto. Así, ¡pum! No tuvo que ser un proceso, no, salió de la cárcel a ser el hombre más importante. Nada más, porque se mantuvo considerando a Dios en su vida. Amén. Y la última cosa que tenemos que hacer es renovar nuestra manera de pensar. Renueva tu manera de pensar, hermano. Renovemos nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que Dios dice que es pecado? No lo hagamos. ¿Qué es lo que Dios dice que no conviene? La Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar atrapar por ninguna. Ay, es que en la iglesia puras prohibiciones, ninguna. Simplemente hay cosas que la mente nos tiene que enseñar que no son correctas y que no edifican, que no convienen. Tenemos que aprender, hermanos, por último, que muchas veces el pastor cuando te habla, amén, no está pensando en su reputación como hombre de Dios, sino en tu beneficio y en la gloria del reino de Dios, para que aprendamos a recibir la dirección que se nos da. Es que él no entiende, no, sí entiende. El que no entendemos somos a veces nosotros. ¿Dónde está? Transfórmame, Señor. Dale ahí.